Secretos Sefer de Ruth. Es leído en la mañana de Shavuot, la fiesta de las semanas, en el aniversario de la muerte y el nacimiento del rey David. Porque el suceso se desarrolla en el tiempo de la cosecha de cebada y Shavuot es el momento de esta cosecha. Leerlo señala que la Torá solo se recibió a través de sufrimientos y de pobreza. La Torá dijo a Hashem: si los ricos me estudian, se enorgullecerán, pero cuando los pobres me estudien y sean conscientes de que son hambrientos y bajos, no se enaltecerán. La Torá no debe ser leída en una sola ocasión, sino semana a semana. Y solo quien se satisface con lo poco de la semana, ahondando en eso cada semana, puede transmitir la Torá. No se debe partir de Israel como lo hizo Elimelech. La única circunstancia en que esto se permite es cuando se marcha alguien para poder estudiar Torá. No debemos apartarnos de la Torá bajo ningún motivo, ni siquiera por angustias y hambre. Ruth tenía 40 años cuando tomó la Torá como forma de vida, igual que lo hizo Rabbi Akiva. Debido a que en Shavuot se completa la cuenta del Omer, que es un tiempo de din, de juicio estricto, en este día leemos la Megilá para que nos ayude a dar tzedakah y eso nos libre del din, del juicio. ¿Nos ayuda en qué sentido? En tener más esa conciencia de la importancia de dar tzedakah. Ruth fue purificada por sus sufrimientos durante los 49 días del Omer hasta Shavuot, igual que lo fue Israel hasta la entrega de la Torá. Este Sefer se encuentra en el Tanaj con los agiógrafos como uno de los 5 rollos, los Megilot, que se leen en las fiestas principales, en las festividades. El Sefer, a pesar de estar relacionado con el periodo de los jueces, no formaba parte de la redacción deuteronomista, que se extiende pues desde Josué hasta el final de Sefer Melahim. Ella, Ruth, era una mujer pagana que se unió al pueblo judío. Una conexión importante de este Sefer es la aceptación de la Torá. El Sefer se sitúa en el periodo de las cosechas, como decía, precisamente cuando ocurre la festividad de Shavuot. En el capítulo 1 se habla de los días de juicios. La historia de Ruth ocurre durante un periodo en que los jueces juzgaban. No había autoridad o rey en Israel. Cada uno hacía lo que era bueno ante sus ojos. Elimelech, que significa de quien Dios es el rey, era de una familia importante de Judá, de Judá. El nombre de su esposa era Naomi, sus hijos eran Mahlón, relacionado con enfermedad, enfermizo, y Gilión, significa acabado. Debido a la escasez en la tierra, dejó Betlehem en Judá y se fue a Moab por haber abandonado a Israel en tiempos de necesidad. Elimelech debió sufrir una muerte temprana. Naomi debió regresar a Israel, sin embargo ella se quedó por otros 10 años allí. Los hijos de ellos, de Naomi y Elimelech, se casaron con Orpa y Ruth, hijas del rey de Moab. Los 2 hermanos, hijos de Elimelech, también murieron. Naomi le dijo a las 2 mujeres que volvieran con sus madres y les dice que deben regresar a Moab y casarse nuevamente. Ellas volvieron con Naomi y decidieron quedarse con el pueblo yehudí. Sin embargo, por la insistencia y advertencias de Naomi, Orpa termina yéndose, pero Ruth se queda. Es de recordar aquí que el rey David fue bisnieto de Ruth y el bisnieto de Orpa, que significa que vuelve la espalda, era Goliat, quienes muchos años después se pelearon en batalla. Ruth y Naomi retornaron a Israel, lo que era complicado porque, retornaron a los campos de Moab, llegaron luego a Betlehem en la temporada de la cosecha de cebada. No era fácil después de haberse ido volver, porque de hecho, en la actualidad, las personas pueden salir de Israel, pero volver es lo complicado.
No fue precisamente la miseria y el hambre, la esclavitud, lo que hizo que el hijo pródigo volviera a casa de su padre. Cierto, fue el recuerdo de la abundancia de la casa y la gracia del corazón de su padre lo que lo llevó a decir, me levantaré e iré a mi padre. Es decir, no fue lo negativo del lejano país lo que lo hizo ir, sino la gracia del corazón del padre, lo que lo atrajo de vuelta. Así pasa con Dios. Cuando se retorna, así pasó con Naomi. Entonces, cuando estamos en una posición incorrecta, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de esa posición, alejarse de una posición errada y considerar volver a una posición correcta. No es prueba que los corazones de quienes lo hacen llevan una buena intención, pero hay que hacerlo. Naomi y Ruth sí actuaron así, pero Orpa se contentó con una aparentemente linda pero vacía profesión y nunca llegó a la tierra prometida. Esto puede estarlo viviendo cualquier persona en este momento, en un trabajo, en un empleo, en una vida de pareja. Para el hombre de la sociedad del cansancio, de hecho que les he venido hablando mucho de esto porque de verdad que va muy conectado, de la sociedad del cansancio denominada así por el filósofo Sham, coreano, viviendo actualmente en Alemania. Esta sociedad del rendimiento, esta elección de Ruth puede parecer insensata para un hombre de esta sociedad. El camino de la emuná puede parecer al mundo, el camino de la fe puede parecer al mundo como la cima de la inconsciencia. Bueno, y esta persona está loca, ¿cómo es posible que va a dejar este empleo, que va a dejar este trabajo con estas garantías, con esto, por dedicarse a lo que más le gusta, que es escribir, que es pintar, que es hacer música, que es, en fin, su negocio, su panadería, su zapatería, su venta su inversión, su sueño de toda la vida? Esos son sueños, así lo ve la persona de la sociedad actual. La gente critica a esa persona que por guardar las mitzvot de Dios rechaza, por ejemplo, un empleo en el que no puede guardar Shabbat, por ejemplo, o no logra entender el sufrimiento que eso acarrea en la vida de alguien que desea con todo su corazón guardar Shabbat, pero en su empleo lo hacen trabajar los sábados. Y de hecho, más que en toda la semana. Ligera aflicción momentánea produce en medida sobreabundante un peso eterno de gloria. Dice en la segunda de Corintios, capítulo 4, pasuk 17. Cuando Ruth y Naomi entraron a Betlehem, la ciudad entera estaba en conmoción. ¿Ella es Naomi? Ella contestó, no me llamen Naomi, sino que Mara, porque Dios me ha castigado. Mara significa amargura. Ruth se sintió bastante incómoda al escuchar esta confesión pública de Naomi. En el día que Ruth aceptó la Torá, la esposa de Boaz, el juez, que Boaz significa la fuerza está con él, murió ese día. La esposa de Boaz murió el día que Ruth aceptó la Torá. Ya sabemos que nada es casualidad y sabemos que para el Creador lo más difícil es juntar almas gemelas, en cuanto a que la mayoría de las personas están casadas con el alma gemela de otro y toca que alguien muera, que dos se separen o algo hacer, ¿no? Naomi y Ruth llegaron justo durante el funeral, pasando por el cementerio en las afueras de la ciudad. En este primer capítulo se relata la gracia que redime, que ayuda a la rectificación. En el capítulo 2, aquí es importante aclarar que como era una sociedad agrícola, la distribución de granos para los pobres era llevada a cabo en tres formas. Primero, PEA, asignando una esquina del campo para los pobres, la cual podría ser dividida por ellos de forma igualitaria para que cualquiera pudiera tomar lo que quisiera. 2. Leket, cuando los cosechadores cortaran los tallos de los granos, si uno o dos tallos cayeran a la tierra, quedarían para los pobres.
3. Shijeja. En la recolección de gavillas de grano, si una o dos gavillas fueran olvidadas, deben ser dejadas para los pobres. En época de cosecha, los pobres seguirían a los cosechadores para recoger todo lo que pudieran. Entonces, la herencia de tierra que cada Yehudí recibió en Israel no era para ser vendida a menos de que existiera un caso de gran necesidad. Y esto es un sot actual. Las propiedades, si usted, su padre o alguien le da un legado o recibe una herencia de algo, de una propiedad, de un terreno, de una finca, de una casa, esa herencia no debe venderla. No debe venderla porque eso trae ruina. Eso trae la falta de abundancia, la escasez, la falta de prosperidad. Este es un sot importante porque muchas personas cometen esos errores. Por ejemplo, fallece la madre y son varios hijos, venden la casa familiar y dividen por partes iguales la herencia. Esto es fatal. Los parientes del vendedor tenían la obligación de recobrar la tierra si el vendedor no podía afrontar la recuperación de esta. Si una viuda heredaba de su marido, se acostumbraba a que el comprador se casara con la viuda para que el nombre del dueño original fuera recordado en la tierra. La Torá prohíbe que un Yehudí se case con un moabita, incluso converso. La prohibición es solo para hombres, pero sí está permitido con una mujer moabita que sea conversa. Entonces, Boaz, el juez actual en Israel, era sobrino de Elimelech. Naomi y Ruth tenían hambre y el hambre es una prueba de fe, de emuná, de entrenamiento. Ella tenía la opción de vender sus tierras y Boaz, su pariente, estaría obligado a recuperarlos. Ruth se ofreció a espigar los campos con los pobres, ya que nadie la reconocería. Naomi le dio permiso. Y ella fue y ella vino, y sucedió sobre los campos de Boaz, el pariente de Elimelech. Dice capítulo 2, paso 3. Ella fue y vino 2 veces, porque quiso asegurarse que conocía el camino a casa. Dejó señales en el camino y los siguió para estar segura del sendero. A nivel SOT esto es importante. Ya sabemos que sendero pues son 32 en el árbol de la vida y que cada uno de ellos nos lleva en retorno a la fuente divina. El Gaón de Vilna dice con relación a esto que en vez de espigar en una dirección que la llevaría lejos de su hogar, ella fue al final del campo y volvió hacia su casa para no tener que acarrear la carga de granos. Ella llegó a los campos de Boaz y espigó toda la mañana. Para evitar disputas, Ruth solo espigó los granos individuales, o sea, leket. Ya explicamos cuáles eran. Y acumuló una buena cantidad de granos por ser la única que estaba ahí. Es decir, ella fue estricta en cuanto a los granos a recoger, mientras que las otras mujeres por el hambre reciente se preocupaban por alimentar a sus hijos y no cumplían de forma estricta las mitzvot. Ella hacía todo con recato, porque Naomi se lo había enseñado así. El sot de espigar es que Ruth se apropia para sí misma y para las necesidades de Naomi de las provisiones puestas a su disposición. Por tanto, espigar viene siendo la apropiación por parte del pueblo de Israel de las bendiciones espirituales que Hashem le ha concedido. A la persona orgullosa no le gusta someterse a nadie. Una voluntad no quebrantada es el mayor obstáculo para el que quiere hacer su tikkun. Si la persona no quebranta su voluntad para hacer la de Hashem, no puede hacer su tikkun, no puede hacer la rectificación de su alma. Ruth fue diligente, fue persistente. Por ejemplo, hay personas que quieren disfrutar las bendiciones, los frutos, pero ni siquiera quieren hacer los servicios. Ni el shaharit, ni la minjá, ni el arbit, ni siquiera una segulá bien hecha porque les parece que es mucho. No, eso es muy largo, yo ahora voy a hacer todo eso. Y entonces, bueno, ¿cuál sería el mérito de esta persona?
Es decir, para hacer nuestro tikkun, nuestra rectificación, se necesita que nuestra neshama esté en condición para esto, obedeciendo la diligencia, la perseverancia, la tefilá, la sedaká, la meditación. Boaz la invitó a comer a Ruth. Ruth comió un poco y llevó para Naomi. Boaz le recomendó que se quedara con sus recolectores y cuando estuviera sedienta ella podría beber del agua del barril. Él advirtió a sus hombres que no la molestaran y ella continuó espigando hasta el anochecer. Logró juntar una efa, que era una gran medida realmente. Ruth espigó hasta el final de la temporada. Esta parte termina con la recepción del alma restaurada, de la neshama rectificada. De esto se trata todo el libro, el Sefer de Ruth. La amargura envenena los senderos del árbol de la vida, desequilibra las sefirot y las facultades de nuestra alma. Entonces, pues también se desequilibra, por supuesto, pero cuando se sigue el sendero correcto de nuestra neshama, sin dar tantas vueltas de rama en rama que sean innecesarias, porque sí debemos trabajar el árbol de la vida de forma multidimensional y no unidimensional, pero sin embargo hay senderos que no son necesarios recorrer para todas las almas, Es decir, no tenemos por qué bailotear o darle vueltas a todo el árbol para retornar. Puede haber un sendero que sea el adecuado para nuestro tikkun, para nuestra rectificación. Cuando hacemos esto, que no damos tantas vueltas innecesarias, entonces el Eterno restaura en su gracia, se rectifica la neshama y se vuelve a la fuente. Aquí entonces, en este capítulo, se describe la gracia que alimenta. En el capítulo 3, una conversa, una divorciada o viuda no puede volver a casarse hasta que hayan pasado 3 meses para determinar si ella estaba embarazada de antemano. Y bueno, así poder identificar al padre, ¿no? La Torá ordena a un hombre casarse con la viuda de su hermano fallecido, si no hay hijos, para así recordarlos. Esta mitzvah de Yibum no se practica en la actualidad, y esto es importante saberlo. Después que pasaron los 3 meses desde su conversión, Naomi le informó a Ruth que había llegado el momento de tomar un descanso, es decir, paz interior, Nahat Ruach, y casarse. Naomi le dio a Ruth instrucciones exactas. Boaz estará seleccionando el grano y pasará la noche en el granero, cuidando sus cosechas. Ruth debía lavarse, ungirse y vestirse e ir al granero cuando Boaz estuviera dormido y dormir a sus pies. Lávate, le dice, nos lleva a la condición del alma para poder rectificarse. Entonces, para que el alma pueda rectificarse, ¿qué debe hacer? Lavarse, purificarse, es decir, hacer teshuvá. Y estamos en el mejor momento para eso. Siempre es el momento, ¿no? El mejor momento. Lavarse de las averot cometidas al punto que a Kefas se le dijo, si no te lavo no tienes parte conmigo. Cuando el alma descuida el lavado de los pies, que viene siendo mantener Malhut purificada y limpia, la parte material es importante, entonces se acumulan manchas, desordena esto nuestra mente. Si sabes estas cosas, dichosos son si las hacen. No era solamente aceptar la instrucción de lavarse, era necesario que fuera y lo hiciera. Luego debía ungirse, ¿cierto? No basta con que purifiquemos nuestra mente, que renovemos nuestros pensamientos, que nos purifiquemos de las averot, que hagamos teshuvá. Viene la unción. La unción es un acto positivo porque emite perfume agradable. Recordemos que el olfato es el sentido menos hedonista. Entonces, no solo desaprendemos y nos arrepentimos, sino que se debe estudiar y llenar y ocupar ese lugar vacío que dejó la suciedad. ¿Con qué? Con secretos del cielo. Y finalmente dice, vístete. Mucho hemos leído ya de la importancia de las vestiduras, sobre el lino fino, que a nivel sol es la justicia práctica, lo que has aprendido y recibido y oído y visto en mí, hazlo.
Esta es la importancia de la vestimenta. Luego de haber hecho todo, lo demás estaba claro. En medio de la noche, Boaz se despertó y encontró a la mujer a sus pies. Acercarse a los pies de alguien era a aquel que podía redimirla. ¿Sí? La persona se acercaba a los pies de alguien si podía redimirlo. Recuerden cuando la mujer se sienta a los pies de Yeshua. Igual pasa acá. Ella se sienta a los pies de Boaz, se acuesta a los pies de Boaz. Él se despierta porque él tenía el poder. Recordemos lo que significa la palabra Boaz, ese nombre. Él tenía el poder, la fuerza, la Torá. Era sujetarse a la autoridad, también significaba humildad de parte de Ruth, seguir las pisadas de este hombre. Ella respondió: yo soy Ruth, tu sirvienta, tú eres mi redentor, mi Goel, y debes casarte conmigo. 3, Pasuk 9. Boaz estaba impresionado que Ruth eligiera casarse con él, un anciano, en vez de elegir un pretendiente joven. Él le prometió arreglar todo al día siguiente y controló sus deseos en esa noche. Y le dijo: para cuando hayas terminado el desayuno, el asunto estará resuelto. Boaz, a nivel Sot, es el Mashiach, por cómo actúa, ¿cierto? La palabra pariente usada en el Sefer de Ruth es entendida como redentor, como Goel, participio del verbo Gaal, que significa reivindicar, rescatar, proteger. ¿Qué pasa aquí? Después que hizo Ruth su parte, que se acostó a los pies de Boaz, entonces sí, ya el trabajo era de Boaz, del redentor, del Goel. Y esta es la verdad que aprendemos a los pies del Creador, que no solo lo queremos a Él, sino que Él nos quiere a nosotros porque nos amó primero Él. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento, dice el Shir HaShirim. En el capítulo 4, la Torá prohíbe el matrimonio con una conversa moabita o amonita porque ellos no vinieron a encontrarlos en el desierto con comida y agua. Según el Devarim, capítulo 23, Pasuk 5. A pesar que Boaz era sobrino de Elimelech tenía un problema aquí. Y era que tenía un hermano vivo que tenía derecho a recobrar primero los campos. Boaz convocó a un tribunal con 10 hombres con el fin de hacer pública la situación. Explicó a Ploni Almoni. Ploni Almoni significa algo así como fulano de tal, no dicen el nombre de este pariente. La situación de Naomi se la explicó a Ploni Almoni, quien aceptó recobrar los campos de Elimelech y sus hijos. Sin embargo, Naomi y Ruth aceptarán solamente si el Goel, el redentor, se casa con Ruth, le dice entonces Elimelech, explicándole la situación a Ploni, ¿cierto? Con este fin, ellos quieren mantener el nombre de Mahlón asociado a sus campos, que era el esposo de Ruth, hijo de Elimelech. Ploni entonces se echó para atrás. Boaz aceptó recobrar los campos. Él hizo un kinyan, un acto de adquisición. El calzado se convierte en símbolo del derecho de propiedad. Quitándoselo y entregándoselo al adquiriente, el poseedor le transmite el derecho a través de sacarse un zapato. Y Ploni lo levantó. De esta forma adquirió Boaz los campos y Ruth se convirtió en su esposa. Y la gente presente bendijo a Ruth para que fuera como Rachel y Lea. Y desearon que su matrimonio fuera como el de Yehudá y Tamar. Ruth dio a luz un niño llamado Obad y Naomi se convirtió en su niñera. El Sefer de Ruth termina con el linaje del rey David, descendiente de Ruth y Boaz. Samuel el profeta escribió este Sefer revelando que la antecesora de nuestro rey más querido y del futuro Mashiach desciende de nuestro archienemigo Moab. Solo un gran profeta podría haber contado esto. Según los Mekubalín, una chispa de Kedushá, de santidad, de Lot, retornó al pueblo Yehudí muchas generaciones después, algo así como un gen recesivo. En la forma de Ruth venía esto, esta chispa de Kedushá, de Lot. Esa chispa era el Mashiach, escondido
a simple vista. Ruth vivió una larga e incluso fue testigo de la grandeza del rey Salomón en esa larga vida que vivió. Ella fue la personificación de la proclamación que los judíos hicieron en el Sinaí y que renovamos cada año en Shavuot. Haremos y escucharemos. Ruth quería ser redimida, por eso se puso a los pies del varón. Primero entonces hay que aceptar las mitzvot, los preceptos, las palabras de Hashem, sus mandamientos, y ahí sí tratar de comprenderlos. El Sefer de Ruth habla de la redención total, la redención del Mashiach. Este Sefer nos presenta la genealogía en parte del Mashiach. Termina con 10 nombres de la genealogía, entre ellos el rey David. A su vez, se asocia estos nombres con 4 mujeres, entre ellas Ruth la Moabita. Estas mujeres están relacionadas con la Averá, con la infamia, recordando que donde el pecado abundaba, la gracia ha sobreabundado. 13 siglos antes de la llegada del Mashiach, el Sefer de Ruth muestra que el cumplimiento de todas las promesas de Hashem relacionadas con Israel se fundamentan en su gracia, mas no por derecho, porque la nación había perdido todo derecho a la bendición. El libro anterior a este, Shoftim, Jueces, revela el descenso del hombre a pesar que Dios intervenía, y además termina con un final feliz, por decir así. Este Sefer trae instrucciones morales y espirituales. Ruth ha sido reconocida como la bisabuela del rey David y en Mateo se incluyó su nombre en la genealogía del Mashiach. Finalmente, la historia del matrimonio de Ruth y Boaz es testigo de la autenticidad de la Torá oral entregada. Moshe en el monte Sinaí. El Sefer de Ruth nos enseña cómo resistir a la amargura que trae cualquier desgracia. Ruth sume el riesgo del futuro que era para ella incierto. Lo otro es que la rectificación del alma no llega en un área pública de la persona, sino que nace en la oscuridad donde de forma anónima intenta hacerle. Sin esta pareja, David no hubiera encontrado dónde nacer. Se convierte así David, más que en el fin de la historia, en el fruto del nivel drash, del nivel de la historia. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.